Buenos días a todos. Agradezco que hayan podido acudir a esta nueva convocatoria que nos ha propuesto nuestra Oficina de Apoyo al Sector Cultural, que, como saben, es un departamento específico de la empresa pública canaria Cultura en Red, orientado a atender las demandas de información que nos llegan directamente de los profesionales del sector o las que fueron formuladas en la elaboración del Plan Canario de Cultura. Estoy convencido de que el asunto que nos ha reunido hoy goza de muchísimo interés para todos, ya que el Estatuto de Artistas se refiere a una serie de cuestiones laborales y fiscales que se encuentran ya en vigor y que tienen como finalidad luchar contra la actual inestabilidad laboral de los profesionales en el sector, o lo que es lo mismo, mejorar la vida de los que trabajan en el mundo de la cultura, creadores, intérpretes y técnicos. Este documento fue aprobado el pasado mes de enero por unanimidad en el Congreso de los Diputados tras muchos meses de trabajo impulsado desde las organizaciones culturales. En el Estatuto se recoge un primer paquete de medidas que pretenden contribuir a dar mayor estabilidad laboral a los trabajadores culturales. Sin duda, no son todas las necesarias o demandadas por el sector, pero sí constituyen un primer paso para continuar avanzando en solucionar una serie de problemas fiscales y laborales que impiden el adecuado desarrollo de este sector como una industria fuerte y consolidada. Además, el hecho de que su aprobación se haya logrado con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y, sobre todo, con la implicación y participación de muchos profesionales, asociaciones del sector y de la opinión pública, resulta alentador. Esta sintonía supone una certeza de que estamos en el buen camino para seguir avanzando en los derechos de los artistas. Y, sin duda, se trata de un espaldarazo a la producción cultural y de sus profesionales. En el caso de Canarias, contamos con nuestro recientemente reformado régimen económico y fiscal que tiene en cuenta nuestra condición ultraperiférica. Con el fin de potenciar el intercambio cultural del archipiélago, el REF recoge que los bienes artísticos que se trasladen desde las islas a la península, Baleares y el resto de la Unión Europea con motivo de exposición, así como su traslado en sentido inverso, estarán exentos de gravámenes fiscales y aduaneros. De esta manera logramos la equiparación con los desplazamientos de dichos bienes dentro del territorio peninsular y comunitario. Tanto esta como la mayor parte de las medidas que se van a abordar en esta jornada están relacionadas fundamentalmente con temas fiscales, la regulación de la actividad económica vinculada al sector, la protección laboral, la seguridad social y la compatibilidad. Por ello, hemos invitado a este encuentro a un nutrido grupo de expertos en estas materias para que nos ayuden a todos y todas en una mejor comprensión y adecuada aplicación de estas herramientas con el objetivo de poner luz a las inquietudes que aquejan a los profesionales de las artes y la cultura. Deseamos que esta jornada les resulte interesante y que les ayude a aclarar las dudas que puedan tener sobre todo este nuevo proceso, al tiempo que les animo a seguir trabajando para la futura ampliación de estos derechos que se han obtenido. Además, me satisface enormemente que este encuentro se desarrolle en este nuevo enclave cultural, la Granja Espacio de Creación, que reabrimos recientemente para el disfrute de la capital tinerfeña y que irá poco a poco llenándose de cultura. Aprovecho para adelantarles que a partir de la próxima semana este nuevo escenario acogerá todas las proyecciones de la Filmoteca Canaria y que ya estamos ultimando los preparativos para iniciar una programación estable de la que iremos informando. Les dejo ahora con Eva Moraga, abogada, mediadora y directora de Por y Para, especializada en el asesoramiento de profesionales y organizaciones del ámbito del arte y la cultura, y que ha participado como experta en la subcomisión del Estatuto del Artista del Congreso de los Diputados, elaborando 2 de los informes presentados por las organizaciones del sector a la mencionada subcomisión. Moraga nos explicará la regulación actual del sistema laboral y profesional del sector artístico y nos trasladará su experiencia sobre cuáles son las causas principales de la precariedad laboral en este sector. Como ven, tenemos suerte de contar con una voz muy autorizada para explicarnos todos estos asuntos, a la que agradezco que se haya desplazado a Canarias para trasladarnos sus experiencias. Espero que esta jornada les sea de provecho. Muchas gracias. Hola. Sí. Bueno, a ver si consigo encontrar el nivel adecuado. Hola, buenos días
y muchas gracias a la organización y a todos por estar aquí. Es un placer poder hablar de este tema y compartirlo con todos vosotros, al menos la experiencia que hemos vivido intensamente en estos, iba a decir 2 años, pero en realidad llevamos mucho tiempo trabajando para conseguir un estatuto del artista. En esta fotografía, que no se ve muy bien, podéis ver a algunos de los que participamos, o bien como expertos en la subcomisión, presentando informes o compareciendo, o bien representantes de las diferentes asociaciones y organizaciones del sector. La verdad es que fue un día muy emotivo. Verdaderamente se sentía esa sensación, esa emoción de saber que era un trabajo que habíamos conseguido entre todos. De hecho, estuvimos viendo las votaciones de la subcomisión del Estatuto del Artista, donde todos los partidos políticos, todos los representantes políticos de cada uno de los partidos votaban por unanimidad la aprobación del informe, y la verdad es que en el momento en que se dijo se aprueba por unanimidad, saltamos todos a aplaudir, a rabiar, ¿no? Ese espíritu de haber conseguido entre todos algo que iba a tener importancia y relevancia para el sector, con matices. De hecho, la presidenta, Ana Pastor, nos dijo: queremos hacernos una foto con vosotros, queremos que quede constancia de que cuando la sociedad civil y los representantes políticos trabajan juntos pueden conseguir grandes cosas para la sociedad. Es necesario que quede un retrato de todos nosotros como demostración de que el consenso y el trabajo unidos es posible. Este fue el calendario político, podríamos decir. Previo a todo esto está el trabajo que veremos en la siguiente diapositiva, pero el pistoletazo de partida lo dio la solicitud del Grupo Unidos Podemos en el Congreso para que se creara una subcomisión específica para elaborar un informe sobre el Estatuto del Artista. Daros cuenta que se había conseguido que todos los partidos políticos tuvieran en su programa electoral, incluidos en la sección de Cultura, la elaboración de un Estatuto del Artista. Por primera vez todos ellos lo recogían, con lo cual era muy probable que esta subcomisión se aprobara. Pero, de hecho, Ciudadanos dijo: bueno, si lo tenemos ya todos en nuestro programa electoral, ¿por qué no nos ponemos ya directamente a legislar? ¿Por qué tenemos que crear una subcomisión para que nos cuenten otra vez desde la cultura lo que ya sabemos, puesto que los informes, muchos de ellos, ya existían con anterioridad? Pero al final se consideró que el sector de la cultura necesitaba ser oído, ser escuchado, que contaran cuál era su situación, por qué se necesitaba que se le reconociera como un sector esencial dentro de nuestro sistema democrático, y al final salió aprobada esa subcomisión, que tenéis que saber que es una subcomisión, que el número de subcomisiones en el Congreso de los Diputados es limitado, por lo tanto tuvieron que luchar mucho para que esta subcomisión pudiera aprobarse. Y no solamente eso, sino que además se regula por la misma normativa que la subcomisión de secretos oficiales, con lo cual todas las comparecencias, todos los informes que se elaboraron, en principio estaban sujetos a secreto. Por eso tampoco ha habido mucha difusión más allá de la que han querido dar algunas organizaciones de sus informes dentro de lo que es el sector cultural. Se ha conocido algunas declaraciones, etcétera, pero no el grueso de todos los informes que se presentaron, precisamente por esa limitación de la normativa. Se tardó un año y medio en aprobar ese informe. En principio estaba pensado que se aprobara para marzo, pero al final terminó aprobándose en junio. Y en septiembre ya se consiguió aprobar por unanimidad también en el Pleno del Congreso. Los 337 diputados que estaban presentes en aquel momento lo aprobaron. Y ya, como todos sabéis, primero en septiembre también se creó la Comisión Interministerial, que es una comisión formada por aquellos ministerios que están encargados de implementar aquellas medidas que conforman el Estatuto del Artista. Entonces, Hacienda, Empleo, etcétera. Y luego, en diciembre, ha salido este primer paquete de medidas en este decreto ley del que tendremos oportunidad de hablar largo y tendido a lo largo de esta jornada, en donde se han aprobado una serie de medidas puntuales, pero que verdaderamente no responden en mucho a todas las expectativas que tenía el sector
puestas en los resultados de los trabajos de la subcomisión. Esto responde a una lucha muy larga. El punto inicial de partida es la recomendación de la UNESCO de Belgrado sobre la condición del artista. Este es el texto paradigmático en donde la UNESCO recomienda que los artistas, ya sean creadores o intérpretes, necesitan ser reconocidos dentro del sistema de protección social y de empleo de cada uno de los estados y al mismo tiempo necesitan un régimen que sea especial. Se necesita reconocer cuáles son las características específicas y esenciales del sector artístico y cultural en comparación con las de otros sectores. A partir de ahí, los diferentes estados empezaron a introducir distintas normativas precisamente para reconocer ese estatuto específico. Canadá fue uno de los países pioneros, sobre todo porque aprobó una norma que tenía ya en sí misma el título del Estatuto del Artista, la ley del Estatuto del Artista. Pero cuando luego uno la lee, se da cuenta de que principalmente es una norma donde se reconoce la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores autónomos, de los freelancers allí, dentro del sector artístico y cultural. No tanto todos los temas que después nosotros hemos incluido dentro del Estatuto del Artista, sino que está muy centrado en darle capacidad de negociación a los artistas con respecto a los demás agentes del sector. A partir de ese momento se hicieron diferentes jornadas, hubo un congreso mundial para saber exactamente cómo se había implementado esta recomendación en los distintos países. Aquí en España, inicialmente la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales fue muy activa promoviendo la aprobación del estatuto, convocaron unas jornadas de la condición visual del artista en Europa. Y también los demás sectores empezaron a trabajar en la misma materia. De hecho, en el año 2012, la plataforma del Estatuto de Artistas y Creadores, lo que se llamó la PECA en aquel momento, elaboró todo un documento en donde por primera vez todos juntos, tanto creadores como artistas intérpretes, es decir, guionistas, músicos, bailarines, coreógrafos, artistas plásticos, todos demandaban, cada uno desde su punto de vista y desde su perspectiva, cuáles eran sus reivindicaciones. Con lo cual hay todo un trabajo previo que es lo que ha ido calando poco a poco, pasito a pasito, en las mentes de los representantes políticos. Y gracias a ese trabajo que hubo por detrás, pero que estamos hablando de décadas de trabajo, se consiguió o se ha conseguido finalmente esto, por una suma de una coyuntura especial. Con respecto al Estatuto del Artista, había tres cuestiones principales que son las que van a articular un poco mi intervención la de hoy. Es, primero, ¿a quién incluimos dentro del Estatuto del Artista? ¿Qué temas son los que vamos a tratar y qué temas vamos a excluir? Y vemos que esto va a ser muy importante porque quizás la visión que tenía el sector artístico y cultural sobre lo que iba a ser el Estatuto del Artista no correspondía a lo que eran las previsiones iniciales de los trabajos que se proponía hacer esa comisión. Con lo cual ya hay un choque entre lo que estaba previsto hacerse y las expectativas que tenía el propio sector. Entonces, la primera pregunta de su comisión, ¿a quién incluimos? Porque siempre estamos hablando de artistas, el Estatuto del Artista, pero ¿un artista qué es? De hecho, con la palabra artista se están designando a realidades muy diferentes. Se están designando tanto a artistas plásticos, coreógrafos, compositores, como a bailarines, actores, gente del circo. Todos ellos, sin embargo, su régimen fiscal, jurídico, laboral y de seguridad social puede que difiera, y difiere mucho. Entonces, eso creó una confusión bastante importante al principio entre aquellos representantes políticos que han sido los que verdaderamente han liderado todos los trabajos de la subcomisión. De hecho, en las primeras mesas organizadas antes de las elecciones del año 2016, creo recordar, por la Junta de Autores Musicales, veías por las intervenciones de los diferentes responsables políticos que estaban confundiendo lo que se consideraba un artista creador con lo que se considera un artista intérprete o ejecutante. Entonces, ¿de dónde viene este galimatías tan difícil de entender inicialmente por nuestros parlamentarios? E incluso por nosotros mismos, porque después en el propio sector muchas veces
pues por parte de trabajadores autónomos se hacen reivindicaciones que solamente tienen sentido para los artistas e intérpretes. Y ahora me vais a entender a lo que me refiero. Esa división viene precisamente de la recomendación de la UNESCO sobre la condición del artista. Esa recomendación ya decía dos cosas: que se entiende por artista toda persona que crea o que participa por su interpretación en la creación o la recreación de obras de arte. Fijaros, ya está haciendo la distinción: creación, recreación. Y también dice, se aplica, entre otros, a todos los artistas, autores y creadores en el sentido de la Convención Universal sobre Derecho de Autor y del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Es decir, se protege a todos los artistas que ya venían entendiéndose protegidos por las convenciones relativas a la protección de los derechos de autor. Y por otro lado, se distingue a los artistas ejecutantes e intérpretes que venían protegidos en la Convención de Roma sobre la protección de artistas, intérpretes o ejecutantes, donde se recogen los derechos afines o conexos de actores, bailarines y músicos. Con lo cual veis que la diferencia está completamente ligada a lo que sería la concepción desde el punto de vista de la normativa de propiedad intelectual de lo que es un artista creador y de lo que es un artista intérprete. El artista creador va a tener derechos de autor, el artista intérprete va a tener derechos afines o conexos, derechos de propiedad intelectual. Esa división va a marcar la distinción completamente en el régimen de regulación fiscal, laboral y de seguridad social. Por lo tanto, va a ser muy importante definir si el trabajador trabaja por cuenta propia, si está creando o está interpretando, o si trabaja por cuenta ajena. Todos esos factores van a ser esenciales a la hora de definir qué régimen se le va a aplicar. Entonces, cuando nuestros diputados se enfrentaron a este tema por primera vez, se encontraron con que el mundo de la cultura es muy complejo, que la situación laboral y fiscal de todos ellos será muy distinta. Yo, como operadora cultural, podría estar, si soy persona física, podría ser trabajador autónomo, como profesional o como empresario. Profesional y también dentro del epígrafe artístico. Por otro lado, también puedo ser trabajador por cuenta ajena en el régimen común o bien en el régimen especial de artistas. Pero es que además, muchas veces forzados por las propias administraciones, los creadores también se conforman en personas jurídicas como asociaciones, entidades mercantiles, cooperativas, etc. Todos estos agentes sufren la misma situación de precariedad y la misma situación de irregularidad de sus ingresos y de la inestabilidad en su trabajo, independientemente de ser personas físicas o personas jurídicas. Voy a adelantar un poquito. Entonces, la subcomisión se encontró con toda una serie de profesionales. Unos de ellos eran autores autónomos, otros artistas intérpretes, trabajadores por cuenta ajena o también autónomos, técnicos tratados como artistas, técnicos no tratados como artistas, otros profesionales autónomos, como comisarios, gestores culturales, distribuidores, managers, mediadores culturales, otros empresarios autónomos, como compañías de artes escénicas creadas por coreógrafos, productores, otros profesionales trabajadores por cuenta ajena como gestores culturales dentro de esas empresas encargados de labores de administración, gestión, personas jurídicas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién tratamos? Porque todos ellos nos están pidiendo que hagamos algo con respecto al sector. ¿Qué se hizo? La recomendación de la UNESCO se refiere única y exclusivamente a personas físicas. Y a nivel internacional se ha intervenido solamente para personas físicas, con lo cual se ha seguido el mismo criterio por la subcomisión. Entonces, en este lío de la definición de lo que es artista, es muy importante conocer la diferencia que hace nuestro régimen laboral y fiscal sobre cada uno de ellos. Entonces, cuando yo estoy hablando de un artista creador-autor, es decir, de aquellos que crean obras literarias, artísticas, coreográficas, como coreógrafos, compositores musicales, escritores, ¿vale? Todos ellos normalmente trabajan por cuenta propia, organizan ellos mismos su propio trabajo,
toman el riesgo de su propia actividad, el riesgo económico, y deciden lo que quieren hacer y lo que quieren crear, sin la intervención ni la dirección de ninguna otra organización o de un tercero ajeno. Por eso están normalmente en el régimen de trabajadores autónomos, en el RETA. Tienen derechos de autor, como ya os he explicado, y con respecto a las especificidades, en seguridad social se les trata exactamente igual que a otro autónomo de cualquier otro sector, y en impuestos, en lo que es a nivel estatal, hay algunas pinceladas en IVA y en IRPF relativas a artísticas, pero mínimas, por ejemplo, del tipo de IVA para algunas prestaciones artísticas y premios artísticos también, y exenciones para premios artísticos, pero poco más. Aquí en Canarias existe un régimen algo más beneficioso en el IGIC, que ya Marisa en la próxima mesa os explicará. Luego están los artistas e intérpretes. Y aunque os he puesto ahí trabajadores por cuenta ajena, hay que hacer una distinción, que es la que os voy a explicar un poquito más adelante. Porque normalmente, si los artistas, como por ejemplo actores, bailarines, trabajan para un organizador de un espectáculo público, deberían estar encuadrados en la relación laboral especial de artistas, que es una normativa laboral específica para los artistas de espectáculos públicos o para las grabaciones de los mismos que van a ser difundidas en cines, en teatros, en salas de discoteca, etc. ¿Qué pasa? Que muchas veces son los propios organizadores de espectáculos públicos los que, aun cumpliéndose todos los requisitos para que esas personas sean contratadas en el régimen laboral, les están exigiendo a los artistas darse de alta en autónomos. Esto es lo que ha provocado que muchas veces, dado que es más caro la cuota de autónomos que casi lo que se va a cobrar por la actuación, mucha gente está utilizando cooperativas de facturación que hoy en día están puestas en tela de juicio porque pueden estar perfectamente actuando en fraude de ley. Entonces, ahora mismo, el hecho de que muchos organizadores de espectáculos públicos estén provocando, o sea, estén forzando a los artistas a darse de alta en el régimen de autónomos, es una de las causas que está provocando también esa precariedad en la estabilidad del trabajo de los artistas. Y hay que tenerlo en cuenta. Os voy a explicar después, un poquito más adelante, cuáles serían las notas características para decidir entre un sistema u otro. Luego, con respecto a las especificidades, como os he dicho, si son contratados para un espectáculo público, se regirían por la relación laboral especial de artistas, y en el sistema de seguridad social también tienen un sistema de cotización diferente. Entonces, autónomos. ¿Cuál es la situación actual? Como os he contado, cuando alguien realiza una actividad de forma habitual, cotidiana, regular, es su principal modo de vida, a título lucrativo, no le dirige nadie, nadie organiza su trabajo, va a estar obligado, desde el primer momento que coge un pincel o se pone a trabajar con una partitura, a darse de alta en Hacienda. Y en Seguridad Social existe un criterio que tienes que demostrar que efectivamente es una actividad habitual, regular, que realizas de manera cotidiana. Aquí no quiero entrar en este tema, seguramente después en las preguntas me lo haréis al respecto y os contestaré, porque si no nos vamos a liar mucho. Pero aquí hay que tener unos matices porque hay una leyenda urbana circulando sobre el salario mínimo interprofesional que tenéis que tener mucho cuidado, porque si hay una inspección de la Seguridad Social es posible que os sancione. Entonces, los rendimientos de los autónomos se llaman rendimientos de actividades económicas, ¿vale? Y que se os quede ese concepto, que es muy importante, porque eso va a implicar un diferente tratamiento desde el punto de vista fiscal. Por ejemplo, en IRPF se van a poder deducir los gastos profesionales. Y luego, si están en epígrafes de profesionales y artistas, sus ingresos van a estar sometidos a retención o pueden estar ellos mismos obligados a retener a otros profesionales. Y en IVA van a tener la obligación de repercutir IVA, pero también se van a poder deducir las cuotas de IVA de las facturas de los gastos que están soportando. Salvo que, por ejemplo, nos encontremos que puedan emitir facturas sin IVA porque se encuentran exentas esas actividades artísticas, como en el caso de los artistas visuales.
Hemos de tener en cuenta que cuando hablamos del sector artístico y cultural parece que estamos hablando de lo mismo y, sin embargo, la situación entre todos los sectores es completamente diferente. No tiene nada que ver ni el sistema ni el mercado de los artistas plásticos con los de la danza, con los del teatro, con los del cine, con los de los libros, los escritores. Su situación, quiénes son los agentes del sector, cómo se realiza la contratación con cada uno de los agentes, cuáles son las cláusulas más habituales en esos contratos, o más habituales o que son obligatorias. Todo ese tejido legal y tejido económico de funcionamiento varía en cada uno de los subsectores de la cultura. Por lo tanto, aquí se estaba intentando hacer con un encaje de bolillo, intentando definir lo que son los puntos en común, cuando en realidad yo cada vez creo que lo que existen son más puntos de diferencia. Los trabajadores por cuenta ajena tienen unas notas características. Son trabajadores dependientes. Hay una nota de característica de dependencia. Eso quiere decir que trabajan para un tercero y que es ese tercero el que corre con el riesgo económico del trabajo que están realizando. Es el que corre con la inversión, ¿vale? Es el empleador. También tiene la nota característica de la ajenidad y que estás trabajando bajo las órdenes, la dirección de ese empleador que te determina, que te dice cuáles son las cosas que tienes que hacer, el que te da las instrucciones de lo que tienes que hacer. Entonces, volviendo otra vez al tema que os comentaba de los artistas, intérpretes, ejecutantes, es decir, de actores, bailarines, músicos, trabajando para organizadores de espectáculos públicos, la diferencia que tenéis que tener en cuenta para saber si debéis daros de alta en autónomos, os deben contratar, es si efectivamente existen esas notas de ajenidad y dependencia. Eso es lo primero que vuestro abogado, en el caso de que os asesore, va a tener en cuenta. Es decir, ¿dirige el organizador vuestro trabajo o lo organiza? Es él el que corre el riesgo. En ese caso es una relación laboral. Y el hecho de que un trabajador artístico tenga la autonomía artística necesaria para realizar su trabajo sin que ese organizador del espectáculo público decida cómo tiene que hacerlo, no es una nota que elimine la obligación de que os contraten como trabajadores por cuenta ajena, bajo el régimen laboral especial de artista. ¿Vale? Esa es la gran diferencia que tenéis que hacer. Si vosotros corréis con el riesgo, si vosotros sois los que determináis el riesgo económico de la operación, si vosotros sois los que determináis cómo hacéis vuestro trabajo, etcétera, en ese caso ya podríamos hablar de que es posible el alta como trabajadores autónomos. ¿Cuáles son las características de ese régimen laboral especial de artista? Sobre todo, introduce un carácter de algo que podríamos considerar excepcional en nuestro derecho laboral. Así como en el derecho laboral lo normal es que se promueva la duración indefinida de los contratos y que los contratos temporales tengan que estar sujetos a una excepcionalidad, en el ámbito artístico se entiende y se presume que lo normal va a ser ese contrato temporal por actuaciones, por un tiempo determinado, por temporada o hasta que la obra deje de estar en cartel. En ese caso, entonces, se rige por ese régimen que implica que tenéis que tener un contrato por escrito, que os pueden exigir un periodo de prueba siempre que el contrato tenga una duración de más de 10 días, que vais a tener derecho a un día y medio de descanso con ciertos matices y que además se os contrata no por horas, sino por actuaciones, que eso implica que se os contrata por jornadas de trabajo. Y esa es una gran diferencia con respecto a otros trabajadores del régimen común. Con respecto a los rendimientos, tanto de los trabajadores por cuenta ajena del régimen general como del régimen laboral especial de artistas, se consideran rendimientos del trabajo. Eso implica que no se van a poder deducir gastos profesionales. Vale, por eso una de las reclamaciones más importantes de músicos, sobre todo, era el hecho de que poderse deducir los gastos de compra y mantenimiento de instrumentos o los gastos de formación, por ejemplo, en bailarines y de actualización de conocimientos, etcétera, que por el momento, siendo trabajador por cuenta ajena, no os podéis deducir esos gastos. Pero claro, resulta que aparte de los artistas, había otros que también se encontraban en esa misma situación de precariedad, como ya os he comentado.
Y también han sido muy activos el personal técnico y auxiliar de los espectáculos públicos. Ellos han sido los que han promovido que también se les tuviera a ellos en cuenta. Por ejemplo, otros profesionales como los gestores culturales no han sido tan activos en el desarrollo del informe del Estatuto del Artista. No se les ha oído, no han comparecido, aunque han participado en algunos de los documentos que elaboró la Plataforma en Defensa de la Cultura, la Junta de Autores Musicales, pero sin embargo no han participado. Entonces, la voz de gestores culturales, de comisarios, de otros profesionales autónomos que trabajan en los diferentes elementos de la cadena de valor, pero que no son artistas, no ha sido tan escuchada. Sin embargo, la del personal técnico sí, porque han estado muy bien articuladas sus reivindicaciones. Entonces, siendo eso así, nos encontramos con que en el año 86 se incluyó al personal técnico de las producciones audiovisuales en el régimen de la seguridad, en las especialidades de artista del régimen de la Seguridad Social, para que lo entendáis así. Entonces, existen dentro del personal técnico diferentes clasificaciones. Hay técnicos que no están dentro del sistema especial de cotización de la Seguridad Social para artistas y hay otros técnicos que sí. Por ejemplo, los técnicos de los espectáculos públicos no están incluidos, los técnicos de producciones audiovisuales sí. Como se considera que esta es una situación discriminatoria con respecto a la de los artistas, puesto que comparten la misma situación laboral que ellos, puesto que su temporalidad, su irregularidad en los ingresos, su inestabilidad en la relación laboral sigue siendo exactamente igual, consideran que también deben ser incluidos. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué ocurrió? Que la subcomisión dijo: no nos vamos a meter en definir lo que es arte, no nos vamos a meter en definir lo que es artista. Lo que sabemos es que la gente que trabaja en el mundo del arte y de la cultura están en una situación que deben ser especialmente protegidos. Por lo tanto, todos los trabajadores, personas físicas del arte y de la cultura, van a tener que estar afectados por las provisiones de este informe que estamos elaborando en este momento. De hecho, dice exactamente: el suelo del estatuto debe servir para todas las personas y actividades. ¿Pero eso qué implica? Que deja fuera a pequeñas y medianas empresas. Deja fuera, por ejemplo, a compañías de teatro, compañías de danza que están constituidas como SLs o como asociaciones. Ellas no se van a ver afectadas más que indirectamente porque no se establece ninguna medida que podría haberse hecho perfectamente, como así lo expusimos dentro de la subcomisión, por ejemplo, en el impuesto de sociedades y en otros ámbitos. Entonces, ¿qué temas vamos a tratar? Y no sé si conocéis, me imagino que sí, este cuento budista, indio, dependiendo de quién lo cuente, del elefante y los monjes ciegos. Pregunta el rey, le regalan un elefante y estaba el elefante en un monasterio donde todos los monjes son ciegos. Y dice: por favor, me han dicho que me habían regalado un elefante. ¿Cómo es un elefante? Y cada monje ciego va tocando una parte del elefante y le va contando. Uno toca la cola y dice: pues tiene forma de pincel. Otro toca el cuerpo y dice: pues parece una pared. Otro toca la trompa: pues parece como una serpiente. Y la cuestión es que ninguno le da una imagen general y global de lo que es el elefante en sí. No había forma de conocer al elefante a través de las descripciones de los monjes ciegos. Y esto es un poco lo que ha pasado, a mi entender, en la subcomisión. Cada uno de los subsectores ha contado la historia de acuerdo con sus principales problemas, con los principales obstáculos que se encontraban, y eso ha provocado bastante confusión. De hecho, en el propio informe del Estatuto del Artista hay errores legales, hay errores jurídicos, porque se ha incorporado algunas de las afirmaciones realizadas en esos informes que no son correctas desde un punto de vista legal. Como, por ejemplo, afirmar que los rendimientos de derechos de autor son de propiedad, a ver si lo digo bien,
que los rendimientos de derechos de autor son rendimientos del trabajo, cosa que no es cierta en todos los casos. Cuando es un artista plástico, por ejemplo, serían rendimientos de actividades económicas. Entonces hay diferentes elementos que, y además hay más todavía, se podría ir analizando uno por uno, que sí que hay errores, pero ha sido porque precisamente no se ha tenido y no se ha ofrecido por parte del sector un documento que de verdad tuviera una visión global pero articulada de todos y cada uno de los extremos y que no fueran contradictorios entre ellos. De hecho, hasta ha habido informes de la Plataforma en Defensa de la Cultura en concreto y el elaborado por la Junta de Autores Musicales junto con muchas otras organizaciones que han invitado a expertos y sus opiniones se contradecían, cada uno decía que determinado aspecto debía ser tratado de una manera y eso ha provocado incluso conflictos entre las plataformas. Con lo cual, eso yo creo que ha influido en la calidad del resultado final del informe. En la recomendación de la UNESCO se incluían como temas principales que era esencial la formación del artista, reconocer la condición social especial del artista, también las de su empleo y condiciones de trabajo y ofrecerle la posibilidad de que tuvieran una representatividad sindical que les ofrezca la posibilidad de negociar colectivamente sus condiciones de trabajo y también de que pudieran participar los artistas en las políticas culturales. Todo ello se recogió en esa recomendación. Sin embargo, cuando uno se pone a analizar todas las reivindicaciones y las reclamaciones del sector, lo que se da cuenta es de que el sector está pidiendo mucho más de lo que tradicionalmente se entendía como un estatuto del artista. El sector está pidiendo y está quejándose y está poniendo el grito en el cielo sobre muchas cosas que no están directamente relacionadas ni con el régimen laboral, ni con el régimen fiscal, ni de seguridad social. Entonces, por un lado, pedían, oiga, que la normativa fiscal y laboral no está adaptada ni a la irregularidad de nuestros ingresos, ni de nuestra actividad, ni el importe de las cuotas de autónomos es adecuado al nivel de ingresos que nosotros tenemos. Se nos está exigiendo que nos demos de alta en autónomos porque consideran que estamos haciendo una actividad habitual cuando en realidad nuestros ingresos ocurren muy espaciados en el tiempo y de forma muy irregular. Oiga, adapten esta normativa. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que estaba ocurriendo es que lo que te estaban poniendo de manifiesto es que la precariedad de las condiciones en las que realizan el trabajo los profesionales del arte y de la cultura y sus trabajadores. ¿Por qué? Porque o bien no hay contratos, o bien estos contratos se incumplen, o bien no se remuneran adecuadamente, o bien existe la dificultad de tener una representatividad sindical frente a los demás agentes del sector, con lo cual no puedes aprovecharte de la fuerza de la negociación colectiva. Y el hecho de tener unas remuneraciones bajas y unas cotizaciones bajas lo que hace es que al final también tengas un acceso muy débil a las prestaciones de carácter social. Por lo tanto, si uno se lee el informe del Estatuto del Artista, ve que sí que se ha atendido, en cierta manera, a ese reconocimiento de la labor artística que se estaba también solicitando, a ese reconocimiento de las características especiales del trabajo, pero luego habría otras reivindicaciones relativas a la remuneración de los derechos de autor que no se han tenido en cuenta. También existían muchísimas remuneraciones sobre la contratación con administraciones públicas y las subvenciones de las administraciones públicas y cómo no están adaptadas ni la contratación ni la normativa de subvenciones a las características específicas del sector y, sin embargo, de eso se ha hecho caso omiso. Y también se pedía, y además es una cosa que a mí me sorprendió mucho la primera vez que me leí todos los informes, que se decían muchas cosas o se pedían muchas cosas que ya están recogidas en la normativa. Que de hecho, por ejemplo, la normativa de propiedad intelectual es súper protectora de los creadores y de los artistas. Pero lo que ocurre es que luego en el sector no se cumple esa normativa. Por las malas prácticas del sector, por el estado de precariedad también y su carácter raquítico, muchas de esas normativas que es en beneficio de los propios artistas no se cumplen. Pues bien, eso que se pedía es,
oiga, necesitamos que la Administración establezca mecanismos para que nos apoyen, para que la normativa se cumpla, para que los códigos de buena práctica se cumplan, para que las relaciones laborales se desarrollen dentro del marco normativo y no se busquen mecanismos secundarios para evitar el cumplimiento de la normativa. Pues bien, todo eso tampoco se ha incluido en el Estatuto del Artista. Había un grito de todo el sector cultural sobre cuál es el comportamiento de los operadores públicos respecto a los artistas, los creadores, pero también otros profesionales de la cultura y también los pymes de la cultura. ¿Cuáles eran esas principales quejas? Primero, impago de honorarios por parte de los operadores públicos o pago tardío de los honorarios, el desconocimiento de la realidad de los profesionales de la cultura, los contratos y los pliegos de contratación con los entes del sector público no adecuados a las características de los pequeños profesionales y pymes del ámbito artístico y cultural. Nos encontramos con que si un operador cultural viaja de una comunidad autónoma, cada comunidad tiene una interpretación, o incluso dentro de la propia comunidad, cada entidad local tiene una interpretación contradictoria de la propia normativa de contratación. Todo eso era lo que el sector cultural estabais reclamando en vuestros escritos. Oiga, que la Administración, cuando se relaciona con nosotros, también está haciendo política cultural. Cuando estamos contratando con ella, también está haciendo política cultural. Y, sin embargo, nos está tratando como a cualquier otro proveedor, pues una empresa, no sé, de rollos de papel higiénico para una administración. Nos estáis exigiendo los mismos requisitos, las mismas condiciones, el tener los mismos certificados, cuando, sin embargo, nosotros, por nuestras características, nuestras condiciones, nuestro tamaño, nuestro incluso poder económico, somos incapaces de llevarlos a cabo, con lo cual estáis restringiendo nuestro acceso a la contratación pública. Y frente a los operadores públicos, lo mismo. No hay contratos por escrito. Encontrarse con un contrato, por ejemplo, en el ámbito de las artes plásticas es algo sorprendente. Es casi el día que te llega un artista, bueno, me acuerdo de una artista muy reconocida que firmó su primer contrato como artista visual a los 90 años y casi que tuvo que enmarcarlo y ponerlo en la pared porque era la primera vez que tenía un contrato. O si los hay, se incumplen. O hay una falta de transparencia total de, por ejemplo, al rendir cuentas de los derechos de autor y de la explotación de esos derechos de autor. Y también, por supuesto, muchísimos impagos. Entonces, se reclamaba exactamente apoyo frente al sector público y a los operadores privados para el cumplimiento de las normas legales que ya existen, de los contratos, de los códigos de buenas prácticas y códigos deontológicos. Y, sin embargo, eso no se ha incluido en el Estatuto del Artista. Pero la posición de inferioridad que tiene el sector artístico frente a estos operadores es enorme, es inmensa. Y, de hecho, se encuentran en un eslabón, es el eslabón más débil de toda la cadena, porque cuando hay incumplimiento de los contratos, vosotros lo sabéis, ¿quién interpone un procedimiento judicial? Decidme, ¿quién interpone un procedimiento judicial? Incluso, ¿quién recurre a la mediación para resolver los conflictos? Ninguno. Porque sabéis que el sector es muy pequeño y que si tenéis conflictos y procedimientos judiciales con otros, os van a incluir, o por lo menos pensáis que os van a incluir en la lista negra. ¿Es así o no es así? Entonces, frente a eso, da igual que la normativa diga que tenéis tal derecho o tenéis tal otro, si después no podéis dirigiros al Poder Judicial, no podéis interponer una demanda, porque eso va a suponer un perjuicio a posteriori para vuestra carrera profesional, lo evitáis. Pero, sin embargo, eso no implica que la normativa no deba de cumplirse. Pero, sin embargo, los redactores del informe del Estatuto del Artista no han tenido en cuenta esto. En mi comparecencia allí, precisamente hablé de esto. Señores, está muy bien que tengan en cuenta las modificaciones que son necesarias para mejorar el régimen laboral y fiscal, pero lo que está pidiendo el sector también es que se introduzcan mecanismos para evitar estos incumplimientos flagrantes de la normativa por malas prácticas. Entonces, el título de la conferencia era Regulación laboral y fiscal y profesional del sector artístico, causas principales de la precariedad. Parecía entenderse de ese título que se entiende que todo el sector artístico es precario, por un lado,
y que la causa principal o una de las causas principales de la precariedad es la regulación laboral y profesional del sector. Yo pongo en duda esas dos posibles presunciones del título. En primer lugar, porque todos sabemos que no todos los profesionales del sector artístico son o se encuentran en una posición de inferioridad, en una situación precaria. Solamente aquellos que se encuentran o que no han encontrado todavía un reconocimiento, un prestigio dentro del sector que le permita conseguir una posición de poder suficiente para poder negociar con los otros agentes del sector. Mientras que uno no obtiene esa posición de poder porque ha conseguido ese reconocimiento, se encuentra con que está atados de pies y manos para poder negociar y se encuentra con que las condiciones de todos los contratos se las imponen. Esto es lo que hay. Si lo quieres bien y si no, lo dejas. Y claro, ¿quién es el guapo que dice que no? Entonces, ¿qué entendemos por precariedad? Entendemos unos ingresos irregulares e insuficientes que no nos permiten sobrevivir, no tenemos recursos suficientes, no tenemos estabilidad en el trabajo, los contratos son de poca duración, nos encontramos precisamente en esa situación de inferioridad en las negociaciones, tenemos muy escasa representación de carácter sindical para poder negociar de manera colectivamente. Entonces, no todos los profesionales del sector artístico y cultural, como todos sabemos, se encuentran en esa situación de precariedad. Solamente aquellos que se encuentran en el eslabón más débil de la cadena. ¿Estos quiénes son? Los profesionales, los creadores, los artistas, sobre todo que no han alcanzado esa posición de poder. Con respecto a la segunda presunción, la pregunta que habría que hacerse: ¿es el marco normativo laboral, fiscal y de seguridad social una de las causas principales de la precariedad del sector artístico? ¿O más bien una causa coadyuvante de las causas sistémicas, de la precariedad dentro del sector? Es decir, ¿el sector es precario porque no puede pagar la cuota de autónomos o no puede pagar impuestos? ¿Por eso es precario? Si el sector tuviera los ingresos suficientes adecuados, pagarían sus cuotas de autónomo, pagarían sus impuestos como el resto de otros sectores de la sociedad y no habría problema. O el sector es precario porque la propia estructura del sistema y la propia situación de inferioridad de los profesionales que se encuentran en el eslabón más débil permiten que las vías de financiación sean muy escasas dentro del sector y que además las relaciones entre agentes y la contratación se den dentro de un contexto de malas prácticas, irregularidades e incumplimientos? ¿Es el marco laboral y de seguridad social el que provoca que el trabajo sea irregular, que no sea habitual, que no existan o que los contratos sean deficientes o que incluso impliquen el incumplimiento de la legalidad? ¿Es ese marco fiscal, laboral y de seguridad social el que hace que no se consiga una remuneración justa y digna por el trabajo? ¿Es el que hace que no se respeten los derechos de autor? Os pregunto. Tal y como se establece el sector o cada uno de los subsectores del sector artístico y cultural, lo que nos encontramos es que eslabón inicial sería aquel del artista, el que crea la obra. Y a partir de ese momento empieza a producirse una cadena de contratos entre los diferentes agentes del sector, que por lo no general, aparte de una contraprestación por los servicios o por el bien que se realice, también va a haber una cesión de derechos de autor. Cesión de derechos de autor que tiene que ser remunerada. En todos los sectores yo os he puesto dos ejemplos, tanto de artistas como en el mundo de las artes plásticas y visuales, como en el mundo de la música. Nos encontramos con que existen muchos otros agentes del sector que construyen su modelo de negocio sobre la base de los derechos de autor o los derechos de propiedad intelectual de los propios creadores y artistas. Esas cadenas de contratos generan toda una cadena también, o deberían generar, una cadena de remuneración y de rendición en sentido contrario.
esta cadena de remuneración y de rendición de cuentas en sentido contrario se rompe muchas veces. Y la falta de transparencia en la rendición de cuentas desde arriba hacia abajo es inmensa. De manera que el artista, que es el que genera la obra, que es el que es el titular originario de esos derechos, al final es uno de los que menos recibe de entre toda esta cadena de contratos y cadena económica. Siendo esa la situación, al final, ¿qué se ha incluido? Se han incluido propuestas en materia de fiscalidad, propuestas en materia de protección laboral y seguridad social y propuestas sobre la compatibilidad de las pensiones de jubilación con el ejercicio de la práctica artística. Con respecto a las propuestas en materia de fiscalidad, va a hablar Marisa en la mesa que hay a continuación. Se han tratado principalmente estos temas que estáis viendo ahí. El tema de los tratamiento irregular el tratamiento de los rendimientos irregulares de la actividad, los gastos deducibles, la rebaja del IVA, etc. En materia de laboral y de seguridad social se han recogido diferentes medidas que, la verdad, en muchos de los apartados son bastante abstractas, poco definidas. Por ejemplo, en el de representatividad sindical, en realidad se remiten a otros ámbitos en donde se está negociando el tema de la representatividad sindical, por ejemplo, de autónomos, como es el de la subcomisión del Estatuto del Trabajo Autónomo. Y queda muy deslavazado lo que verdaderamente se pretende. Luego, en las medidas del IAE tampoco tengo muy claro que lo que se propone sea muy eficaz para lo que vosotros pretendéis. En la relación laboral especial de artistas se introducen algunos matices de los que os va a hablar después Iciar, pero en realidad se queda muy corta con respecto a lo que se estaba pidiendo, en mi humilde opinión. Y también se dan algunas notas de transición profesional, salud laboral, etc. Tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante. Al mismo tiempo que se encontraba la subcomisión del Estatuto del Artista, estaba la subcomisión del Estatuto del Trabajo Autónomo. Esta subcomisión es la encargada de hacer una reforma de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo y que, de hecho, aprobó una norma que fue la que introdujo la posibilidad de las 3 altas y 3 bajas, etcétera, que seguro que todos conocéis. Bueno, pues uno de los errores que desde mi punto de vista ha ocurrido en todo lo que es la tramitación del informe del Estatuto del Artista es que todas las medidas relativas al trabajo autónomo deberían haberse presentado también en la subcomisión del Estatuto del Trabajo Autónomo. Todas las organizaciones del sector artístico y cultural deberían haber presionado para comparecer, presentar informes en esa subcomisión, para ganarse también el apoyo de otros autónomos, porque muchas de vuestras reivindicaciones como autónomos son similares a las de otros autónomos, pero hay algunas que no. Y los primeros que os tienen que apoyar para que se incluya un capítulo específico para el régimen de trabajadores autónomos del ámbito artístico son el resto de los autónomos. Y, sin embargo, ese trabajo no se ha hecho. Entonces, en el informe del Estatuto del Artista, si en algún momento os lo leéis, os vais a dar cuenta que, en realidad, el informe no dice hágase esto, sino que se dice remítase, pídase a la subcomisión del Estatuto del Trabajo Autónomo para que introduzca estas medidas. ¿Y cuáles son? Pues, por ejemplo, que sean compatibles los derechos de autor con la jubilación, que se mejoren las prestaciones, que si no se tienen ingresos que superen el salario mínimo interprofesional no se tenga que pagar la cuota de autónomos, que la cuota de autónomos esté en proporción de los ingresos, etcétera. Pero también se pide, por ejemplo, algo como la posibilidad de darse de alta en autónomos por días de actuación. Entonces, todo este tipo de medidas van a tenerse que discutir de nuevo dentro de la subcomisión del Estatuto de Trabajo Autónomo después de las elecciones, si es que se vuelve a constituir, etcétera. Entonces, desde aquí sí que os pido que no dejéis de trabajar en ese campo, porque si no, esas medidas no van a salir. De hecho, es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué se ha quedado fuera? Pues se ha quedado fuera todo lo que os he venido contando. Mecanismos de supervisión del cumplimiento de la normativa, mecanismos de respeto de los derechos de autor, mecanismos para las buenas prácticas en las relaciones profesionales, tanto con el sector público como con el sector privado,
relaciones, mejorar la contratación y las subvenciones de manera que estén adaptadas al sector específico de la cultura. Y ya entrando en las causas de la precariedad, que podemos estar de acuerdo en que la normativa laboral sí que lo que hace es reforzar aún más esa situación porque no se tiene en cuenta la situación de debilidad de los artistas, nos encontramos con otras causas, como puede ser, por ejemplo, la propia estructura del sistema, que para mí es la esencial. Cómo se haya articulado el sistema. En una sociedad en donde el papel del arte y la cultura es bastante relativo, donde su papel dentro de la educación, del sistema educativo, es muy reducido, lo normal es que nos encontremos con un mercado que sea raquítico, en donde existan pocas oportunidades, donde hay mucha competencia y precisamente por la mucha competencia lo que se provocan es desunión entre los propios agentes del sector, dentro de cada uno de los subsectores de la cultura y entre subsectores de la cultura. Y esa desunión es la que provoca muchas veces que no se consigan todas las reivindicaciones que hacéis, precisamente por esos conflictos internos y externos. Pero también lo que hace es que los poderes públicos hayan tenido que intervenir. Y con la intervención de los poderes públicos lo que ocurre es que los poderes públicos, el poder público, las administraciones, los entes del sector público han tomado una posición de poder con respecto al ámbito del arte y la cultura, frente a la cual, tal y como está el marco normativo, es muy difícil que los artistas puedan hacer algo al respecto. Por otro lado, también los propios artistas tienen tanto talento y tanta vocación que muchas veces eso le hace que acepten, simplemente por el hecho de trabajar, cosas que serían inaceptables en otros ámbitos laborales y profesionales. Existe como una incapacidad de decir que no, o una incapacidad, o un no querer, o un no saber decir que no. Y lo primero es saber decir no, cuando lo que te están ofreciendo no es legal o no es profesional. También hay muchos prejuicios dentro del ámbito artístico, y esto seguramente me lo criticaréis, pero también hay muchos prejuicios con respecto al mercado. Y eso hace que siempre la mirada vaya hacia el ámbito público. Y también hace que la formación de los profesionales del sector se centre en la formación artística, pero en aquellos elementos que son relativos a temas económicos, temas de gestión, cuáles son vuestros derechos y cuáles son vuestros deberes, no hagáis el esfuerzo ni el hincapié, o no se haga ni siquiera el esfuerzo y el hincapié dentro o desde el ámbito universitario y desde los entes donde se imparte formación para el ámbito artístico. ¿Esto qué hace? Que al no tener formación sobre cuáles son vuestros derechos, cuáles son vuestros deberes, cómo tenéis que gestionar vuestra iniciativa cultural, perdéis capacidad de negociación, perdéis una posición de poder relativa a los otros agentes del sector, porque no podéis articular debidamente qué es lo que queréis, por qué lo queréis. Por eso es esencial que os forméis para poder solucionar o solventar esa posición de debilidad o de inferioridad. Precisamente eso es lo que hace que en este ambiente de mucha competencia, pocas oportunidades, poco dinero o en ciertos campos, es lo que hace que los propios artistas que intervienen y que entran por primera vez en el mercado, al principio a todo el mundo, cuando entra dentro del sistema dice, uy, ¿y esto por qué? Pero una vez que ya está dentro, de repente empieza a asumir, a repetir, a perpetuar modos de hacer que son incorrectos, ilegales o que directamente no deberían darse jamás. Y son los propios agentes, sois vosotros mismos los que aceptáis que eso se perpetúe, que eso se vaya repitiendo y reiterando. Porque no nos atrevemos a ponerlo en tela de juicio, precisamente por lo que estábamos hablando antes de las listas negras. Entonces, ahora nos queda el informe del Estatuto del Artista, es un informe que no es de carácter vinculante. Ha sido aprobado por todos los partidos políticos, pero ahora se necesita introducir en diferentes normas que se van a tener que ir aprobando en la próxima legislatura poco a poco. Con lo cual, todo el trabajo está aún por hacer.
no podemos ahora sentarnos y decir, como ya está aprobado el informe del Estatuto del Artista, no podemos hacer otra cosa. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir haciendo hincapié en que se tomen medidas para solucionar o para intentar solventar esa posición de debilidad, esa posición de inferioridad de los artistas y creadores. ¿Cuáles pueden ser esas medidas? Lo primero, responsabilizarse de sí mismo, responsabilizarte de tu propia carrera profesional, saber cuáles son tus principios y tus valores y ser fiel a ellos. Ese es el primer paso, porque es lo que te da la fuerza y la valentía necesaria en cualquier tipo de relación profesional y en cualquier tipo de negociación. Segundo, formarse y profesionalizarse. Conocer cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos. Saber articularlos, saber negociar, formarse también en técnicas de negociación para poder hablar y formular y pedir sin que eso suponga un conflicto con nadie. Por otro lado, conocer muy bien cuál es el sistema y ser capaces también de poner en tela de juicio su funcionamiento. Por otro lado, erradicar esos prejuicios que existen. Y por último, y creo que lo considero esencial, es necesario que todo el sector de la cultura vaya unido, de la mano, que tenga muy claro exactamente cuáles son sus peticiones y que esas peticiones estén articuladas. Porque cuando uno lee el informe del Estatuto del Artista se da cuenta de que aquellas peticiones que han sido incorporadas han sido las de aquellos sectores que han sido capaces de definir muy bien el problema y de proponer una solución muy concreta. De hecho, te das cuenta de que incluso han copiado hasta frases casi calcándolas. Por lo tanto, es muy necesario que el propio sector esté unido, sea capaz de planificar, saber lo que quiere y lanzar campañas de advocacy. El advocacy es un término anglosajón que implica saber hacer incidencia política, saber hacer activismo dentro de la cultura. Y para ello es necesario saber lo que se pide, pero también saber ponerlo en la agenda política y social, de manera que los medios de comunicación, los responsables políticos y los ciudadanos conozcan cuáles son los temas esenciales. Por lo tanto, esto no se puede perder. Pero, aparte de ello, para reforzar esa posición débil de inferioridad, es necesario que dentro de las administraciones públicas se hagan políticas culturales que introduzcan todos esos mecanismos de los que os he venido hablando, que tengan en cuenta que deben ir más allá de lo que sea el apoyo a la producción, el mantenimiento o la creación de infraestructuras culturales y el acceso de los ciudadanos a la cultura, sino que deben ser políticas culturales que estén también trabajando directamente en fortalecer la posición de inferioridad y de debilidad de todo el tejido artístico de base, porque si no, difícilmente podremos facilitar el acceso a la cultura. Y ya para terminar, se aprobó, como sabéis, el decreto ley en diciembre, el 28 de diciembre, y a mí una cosa que me sorprendió es la alegría con la que todo el sector de la cultura, o casi todo, celebró inicialmente la aprobación del primer paquete de medidas. Porque en realidad, cuando uno lee las medidas aprobadas, en realidad ve que cuántas os afectan a vosotros. La primera es la rebaja del IVA del 21 al 10, que esa afecta a los artistas que trabajan por cuenta propia en espectáculos públicos, que era la única rebaja del IVA que quedaba por hacer. Vale. Pero después se introduce deducción por gasto realizado en territorio español para la ejecución de una producción extranjera de cine. ¿Eso estaba incluido en el informe del Estatuto del Artista? ¿Alguien lo había pedido? Luego se aprueba la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de aquellos artistas que trabajen en espectáculos públicos que se encuentren en periodo de inactividad. Resulta que se ha introducido esta medida sin dialogar, sin hablar con la Unión de Actores y Actrices, por ejemplo, que era la que estaba promoviendo la modificación o la posibilidad de que alguien pudiera cotizar durante los periodos en los que se encuentra en inactividad, con los que se encuentra todavía que no está trabajando, que no tiene empleo. Pero se estaba hablando de otra cosa, no se estaba hablando de lo que se ha introducido.
Y luego también se rebaja del 19 al 15% la retención de los rendimientos del capital mobiliario cuando procedan de la propiedad intelectual, cuando no se sea el autor. Pero no habíamos quedado que el informe del Estatuto del Artista a quien protegía era a los autores y artistas, a las personas físicas, y resulta que se les rebaja el porcentaje de retención a aquellos que no son autores ni artistas, que normalmente estamos hablando de entidades mercantiles a los que los autores y los artistas han cedido los derechos. Bueno, perdón, ahí estamos hablando de, por ejemplo, herederos de esos autores o de esos artistas, etcétera. Pero estábamos hablando de que el informe del Estatuto del Artista introduce medidas para protegeros a vosotros, a los que estáis aquí, a los que estáis trabajando a día de hoy. Con lo cual, ¿qué se queda de este Estatuto del Artista? Este Real Decreto, ¿qué tiene que ver con el informe del Estatuto del Artista que entre todos nos habíamos felicitado que habíamos conseguido aprobar? Nada. ¿Por qué saltamos de alegría entonces? Y fijaros, ya el colmo del colmo es que se señala que se comprometen dentro de 6 meses a aprobar un nuevo régimen de relación laboral especial de artistas y una norma para modificar para el tema de la compatibilidad de la pensión de jubilación con la actividad artística. En el momento en que yo leí este decreto ley, en donde un decreto de ley que se supone que está regulando cosas que son de urgente necesidad, en vez de hacerlo ya, se comprometían a hacerlo en el plazo de 6 meses, sabía que se iban a convocar las elecciones de forma anticipada. Lo sabía. Porque nunca en un decreto ley alguien se compromete a algo que es de extrema y urgente necesidad ahora a hacerlo dentro de 6 meses. Y de hecho, ¿qué es lo que ha pasado? Que con la convocatoria de elecciones no va a salir, ni siquiera va a salir el decreto de ley para aprobar esta última medida de la compatibilidad. Conclusión, todavía queda mucho trabajo por hacer. No nos podemos dormir en los laureles. Todas las medidas que se incluyen en el Estatuto del Artista van a ser posibles si hay voluntad política de los nuevos representantes que entren de nuevo después de las elecciones, y si existe una presión articulada correctamente por parte del sector. El sector unido, con unas reivindicaciones claras y sabiendo dónde, cuándo y a quién hay que presionar. Nada, muchas gracias.